Saludos, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno poder conectar, crear comunidad a través de las voces del tiempo. Un espacio creado para poder escuchar las voces de ayer, de hoy y que perdurarán a través de nuestros hijos, de nuestros nietos. Como hemos platicado en episodios anteriores, algún día nosotros seremos ancestros. Hoy quiero darle la cordial bienvenida a una amiga muy especial que fue muy generosa de brindarnos su tiempo, el espacio. Sabemos que tiene muchas ocupaciones, pero sin embargo hizo un momento para compartir con nosotros, para crear como comunidad. Estoy hablando de Elsa Rucal y bueno, yo le voy a pedir, como ya es tradición en este lugar, por favor, Elsa, cuéntanos quién es Elsa Rucal. Hola a todos y todas. Es un gusto poder compartir este espacio virtual en donde pues vamos a platicar también de muchas cosas, pero bueno, yo soy una mujer cachiquel, originaria de Zumpango, Zacatepeques. Bueno, soy la menor de seis hermanos. Y me gusta mucho poder, digamos, estar trabajando en temas de comunicación. Lo he hecho casi que más de la mitad de mi vida he hecho comunicación. Em, y pues bueno, me identifico mucho con mi pueblo. Creo que, bueno, a través de la conversación vamos a estar hablando un poco más, pero en realidad, pues sí, digamos, soy una mujer que ha dedicado parte de su vida a la comunicación, a apostarle a la comunicación comunitaria, y sobre todo para conocer y escuchar las voces de mujeres, de hombres, de nuestros abuelos, de niños, de jóvenes que están en territorios y que no suelen ser escuchados, ¿verdad? Muchas gracias, Elsa. Bienvenida. Para todos los que quieran conocer mucho más del trabajo de Elsa, vamos a dejar algunos enlaces en la descripción. Y sí, más de la mitad de su vida en comunicación. Eso es algo que respeto mucho y que admiro mucho. Le decía a Elsa al comenzar esta entrevista que soy una de sus admiradoras y realmente su trabajo es muy especial y estaba leyendo mucho sobre sus comienzos con una radio llamada Ischel. Cuéntanos, Elsa, ¿cómo fue que tú te interesaste o cómo que llegó la oportunidad para que tú participaras en esta radio a tan temprana edad? Sí. Bueno, primero fue algo, bueno, ahora lo veo y lo pienso, fue algo muy chistoso, porque cuando a veces somos tan jóvenes, em, a veces pensamos que, bueno, vamos a estar involucrados en algún colectivo y lo vamos a hacer por un par de años quizá, pero luego es interesante cómo los caminos de nuestra vida nos llevan a otros y a otros, y no fue así como lo pensé yo al inicio. Bueno, yo tenía 14 años, estaba cursando el segundo básico, que aquí en Guatemala llamamos segundo básico, el segundo grado digamos, de secundaria. Entonces, bueno, junto a una amiga, eh, que pues la voy a nombrar también porque creo que es importante nombrar a las mujeres que han abierto también camino, que han participado, que han estado también trabajando en un momento en la comunicación, y ella es Magdalena Cay. Con ella estábamos estudiando las dos, digamos, este grado, y pues ella me comentó en una de las clases que teníamos que ella había sido invitada a participar en una radio comunitaria que estaba nueva por lanzarse, ¿no? Recuerdo que era como entre finales de julio, em, y entonces de ese año, de 2003. Y pues bueno, me dijo que pues le habían invitado, pero que no se sentía tan segura de poder participar. Entonces yo dije, bueno, yo sí quiero, yo quiero saber qué es estar en frente al micrófono, porque bueno, siempre hemos escuchado las radios y para mí era algo tan lejano poder escuchar
a mujeres, bueno, porque sí, las radios que llegaban a nuestras comunidades eran radios comerciales, radios de la ciudad. Entonces yo lograba escuchar, había muy pocas mujeres en ese entonces en las radios, incluso de la ciudad. Y yo decía, pero, ay, qué pilas estas mujeres, ¿no? O me gustaría saber qué se siente, que tu voz llegue a una radio a escucharse y que una familia que no conoces te esté escuchando. Entonces, yo le dije a mi compañera en ese entonces que pues yo también quería participar y me acuerdo que las dos fuimos en una mañana no me acuerdo el día, pero sí ella eh, pasó llamándome a mi casa y fuimos las dos a conversar con uno de los fundadores y decir que pues estábamos interesadas en un espacio, pero que por estudiar de lunes a viernes nosotras preferíamos tener un espacio los fines de semana. Y así fue como llegué a la comunicación. No la pensé tanto, tampoco me vi en algún momento de mi vida haciendo comunicación en ese momento. Entonces llegué y yo dije, bueno, soy joven, quiero experimentar, qué se siente. Y entonces llegamos el primer fin de semana, en un sábado, y para mí fue una sorpresa que la gente nos llamaba y nos decía, felicidades, son las primeras mujeres que estamos escuchando en una radio, porque bueno, ya había una radio aquí en Zumpango, pero pues no tenían participación de mujeres, entonces se sintió tan, tan especial que yo todavía lo recuerdo. Y así estuvimos varios años durante los fines de semana, solo como colocando música, enviando saludos, pero como decía al principio, a veces pues los caminos nos llevan hacia otros, algo nos lleva hacia otra cosa y entendí que la comunicación no era solo para poner música o para mandar saludos. Después de haber experimentado que es hablar frente a un micrófono, que es que una familia, por ejemplo, te está escuchando en su casa, o a veces pasaba que yo nosotros íbamos de camino a la radio a nuestro turno y al pasar frente a una casa escuchábamos que estaban escuchando la radio, entonces decíamos, bueno, en unos minutos nos van a escuchar a nosotras. Entonces era muy especial, pero luego ya era como decir, bueno, no es suficiente, la comunicación debe ser utilizada para algo más que pueda informar, que pueda también aportar algo. Y entonces fue como fui cambiando un poco esa visión, un poco también eso, en primer momento que llevaba yo solo como de diversión o de saber qué se siente, o luego ya fui como más formal, ya fue como, bueno, tratar de capacitarme más en diferentes temas para poder ofrecer algo a los radioescuchas, algo que no sea solo música y saludos, sino que pueda darle un aprendizaje de lo que estamos diciendo en la radio. Qué bonito camino. Sin duda que es una historia que quisiéramos escuchar más de niñas, ¿verdad? Porque como decías, antes de entrar a esta entrevista, nosotros platicábamos un poquitito. No siempre la voz de las mujeres ha sido reconocida en los espacios, pero hoy en día estamos muy agradecidas que casi se siente, que por todos lados comienzan a surgir espacios donde se le da la voz o el micrófono, no solo a los varones, pero también a las chicas, y eso es algo muy importante. Hablando de pueblos indígenas, es mucho más importante aún, ¿verdad? Porque a veces dentro de nuestras mismas comunidades se ha tenido que cruzar barreras, se ha tenido que atravesar desafíos en los que en el pasado, pues antes se decía que las mujeres mejor si se quedan solo en casa, ¿verdad? Ha sido un camino muy grande de muchas mujeres que nos han precedido de abrir esos caminos. Y hablando de esto, cuéntanos un poco en este caminar en la comunicación, desde que comenzaste como un juego, como una experimentación y que ahora se ha vuelto una profesión y que lo haces muy, muy bien. ¿Cuáles son los desafíos que tú has encontrado? Si nos puedes mencionar uno o dos, no solo como comunicadora, pero como mujer y como mujer indígena. Ujú.
Uf, pero son muchos, ¿no? Creo que nos pasaríamos un buen rato hablando de todos los desafíos, pero creo que se me olvidó mencionar en la pregunta anterior cuando, cómo empecé. También empecé, y creo que eso se lo agradezco mucho a mis padres, a mi mamá y a mi papá. Bueno, yo vengo de, y creo que yo vengo de una familia de un padre que pues siempre nos enseñó a trabajar la tierra, ¿no? O sea, estamos acostumbradas, mis hermanas y mi hermano en su momento, estuvimos muy acostumbrados a trabajar la tierra, a tener esa conexión con la tierra. Me acuerdo que regresábamos de la escuela, íbamos los fines de semana, le ayudábamos. Entonces, mi mamá, que ha sido comerciante, y a pesar de eso, ellos me dieron como esa oportunidad y esa libertad de decir, bueno, ve, o sea, haz lo que quieras en el espacio, no lo que quieras, pero sí lo como ¿ves? Esto es un espacio en el que puedes ir, porque bueno, si yo me pongo a pensar ahora, si ellos me hubieran dicho que no, ¿verdad? Si ellos me hubieran dicho, porque tenía 14 años, estaba estudiando, si ellos me hubieran dicho que no, quizá yo no sería la Amanda que soy ahora, ¿no? O sea, si ellos en ese momento, por ser menor de edad también, algunos de los fundadores nos mencionó que teníamos que tener el permiso de nuestros padres para poder participar en la radio y ellos me apoyaron, entonces creo que es algo que agradezco mucho, ¿verdad? Algo que no pasa casi siempre y para poder empezar este camino, ¿no? Y creo que esa fue como la primera semillita de que, bueno, a partir de que ellos me dijeron que sí podía participar, y luego yo poder desempeñar y poder desenvolverme en esto de la comunicación. Y pues como lo dije anteriormente, o sea, lo que inició esto como algo de entretenimiento, como algo de experimentación, luego ya tomó más forma, yo diría más conciencia, ¿no? Porque también yo diría que yo crecí con la radio me enseñó muchas cosas, maduré, también he madurado, he visto distintas etapas de mí en la comunicación y a lo largo de estos casi 21 años de estar en comunicación, he estado como mm, siempre pensando en esas diferentes etapas y los diferentes momentos que he tenido que afrontar, pero yo diría que uno de los desafíos o de las barreras más brutales en el tema de comunicación, de periodismo, si le queremos llamar, en Guatemala, es el racismo, ¿verdad? Desde el racismo estructural, ¿verdad? Porque yo inicié en una radio comunitaria y el racismo hacia los medios comunitarios, el racismo estructural hacia los medios comunitarios es y sigue siendo muy fuerte, ¿verdad? Porque desde el no reconocimiento y a pesar de que desde cuando yo inicié ahora ya hay pasos bastante grandes, eh, unos avances, digamos, con lo que se proponía en ese entonces, pero todavía sigue como esto de ver a los pueblos indígenas como que no tienen derecho a contar con sus propios medios de comunicación. Siempre hay, digamos, como ese pensamiento de pensar que no tenemos los suficientes conocimientos para tomar un micrófono, para poder escribir, para poder documentar, que creo que ese es un prejuicio muy fuerte que existe eh, hacia los comunicadores y comunicadoras indígenas. Yo diría que eso, ¿verdad? El racismo ha sido muy fuerte, pero hemos ido luchando, ¿verdad? Contra eso, contra ese sistema que ha hecho que los pueblos indígenas no cuenten con sus propios medios de comunicación hasta espacios más cerrados en donde tenemos que compartir con personas que no son indígenas, que también nos ven como que no tenemos capacidades para comunicar o para escribir o para documentar. Eso y también creo que mm, también mucho el tema de también de verte como mujer, ¿no? O sea, sí, eres mujer, pero también eres mujer indígena, entonces creo que eso pesa mucho, ¿no? También, pero eso no quiere decir que nosotras no podamos hacer las cosas. Creo que eso también me ha inspirado a mí
a ser cada vez mejor, ¿verdad? Y es lamentable de algún modo porque como mujeres indígenas siempre tenemos que estar demostrando que sí somos capaces, mientras que otras personas no, ¿verdad? Entonces, nosotras siempre tenemos que estar como dando el doble para decir que sí somos merecedoras de estar en estos espacios, cuando no debería de ser así. Bien, muchas gracias por compartir y también gracias por no darte por vencida, porque el pasar esos desafíos pues han sido cosas que quizás has tenido que pasar por tu camino, pero a veces no nos damos cuenta que nuestro camino es el camino también de nuestras comunidades, de muchas chicas que también van a llegar atrás de ti. El camino que tú has recorrido, los desafíos que tú has sobrepasado, las cosas que has tenido que demostrar doblemente, yo creo que ayudan a las generaciones que comienzan, ¿no? A las niñas, a las adolescentes el día de hoy. Entonces, gracias por tener esa gallardía, esa valentía de poder seguir tu propio camino a pesar de los desafíos. Es lamentable, ¿verdad?, que el racismo exista y de lo que tú mencionabas en cuanto al tema de radios comunitarias, yo creo que estos espacios son muy importantes porque hemos hablado en otros episodios sobre la importancia de crear nuestra identidad, de recuperar nuestra memoria histórica, temas que tal vez no son éxito o que no son como un hit en algunas radios que son más comerciales, que son más un poquito de entretenimiento educativas o de aprendizaje. Entonces yo creo que ese camino que muchos han recorrido a través de las radios comunitarias ha sido muy, muy especial. Y para mí, estas radios son una oportunidad también para dar espacio al pensamiento, al sentimiento, a todo ese conocimiento que se encuentra dentro de nuestras comunidades. En el tema de la comunicación social, querida Elsa, ¿tú cuáles crees que son las oportunidades y por qué quienes dentro de nuestras comunidades que sienten el llamado deberían animarse a seguir este camino a pesar de los desafíos que tú ya nos comentabas? ¿Cuáles serían las oportunidades tanto para aquellos que tienen el deseo de entregarse a la comunicación social, uno, y dos, para las radios comunitarias? Ujú. Bueno, yo diría que hay, bueno, también es mucho dentro de la espiritualidad. También siento yo que a veces em, nacemos con esta energía de que, con una misión de vida, ¿no? Con un destino de vida, un propósito de vida más bien, ¿no? Por ejemplo, yo cuando tenía 14 años era como, bueno, me pensaba como un par de años y ya lo dijo, ¿no? Pero creo que también a lo largo de todo este tiempo me he dado cuenta y he ido aprendiendo un montón de cosas y he aprendido que hacer servicio comunitario, porque así lo llamo yo, un servicio comunitario, hacer comunicación, también es un servicio comunitario, porque bueno, a pesar de que yo ya no estoy en la radio en donde inicié, y creo que eso me gustaría también poder decirlo, que yo estuve ahí, digamos, en Radio Shell desde mis 14 años hasta el 2020. Estuve mucho tiempo también dando un servicio comunitario, como lo mencionabas al inicio, ¿no? Que fue todo un reto, porque entender el sistema de los medios de comunicación comunitarios es entender que hay otra lógica de organización dentro de las comunidades. Es decir, quién garantiza la sostenibilidad de las radios. Y la sostenibilidad de las radios solo se logran con el tiempo que da cada comunicador, ¿no? Por ejemplo, yo durante los días que estuve, digamos, durante los años que estuve en Radio Shell,
los primeros años que estuve durante los fines de semana, em, los daba, digamos, así como servicio comunitario, ¿no? No recibía ningún pago ni nada. Y entonces, conforme fueron pasando los años y luego ya me cambiaba turnos de diario, también, ¿no? Entonces, realmente uno tiene que tener una convicción de tener un servicio. Al final es algo que se hace en comunidad, en colectividad, ¿verdad? Porque cuando te asumes como comunicadora o comunicador de un medio comunitario, lo estás haciendo con el fin de informar, ¿verdad? Entonces, que no deberían ser también las condiciones, porque a través de los años he aprendido que tampoco los medios comunitarios deben de pasar por carencias, ¿verdad? También eso pasa por que se tenga dignidad, ¿verdad? Y los pueblos indígenas y las radios, los medios, los canales, o sea, es decir, todos los medios comunitarios que sean conformados por colectivos, deberían tener espacios dignos, es decir, asegurar también un pago, ¿verdad? Porque pues también es el derecho, ¿no? Sin embargo, muchas de estas radios funcionan con servicio comunitario y muchas logran sobrevivir de más de 15 años, llegar a 20 años por el trabajo arduo de muchos jóvenes, de muchas mujeres, de muchos abuelos, incluso niños que participan en los programas. Que se organizan para sacar turnos, ¿verdad? Entonces eso es muy valioso. Y para mí también las radios, o no solamente las radios, porque ahora con lo de la tecnología, pues ya hay páginas en las redes sociales, medios digitales, hay canales de televisión que son comunitarios y pues están aportando algo muy importante, siempre desde la visión, cosmovisión y ciencia de los pueblos originarios es importante, ¿verdad? Si vemos en los medios a nivel nacional, los tradicionales, muchas veces no nos identificamos con lo que ahí se dice, ¿verdad? Porque solo es una visión de lo que ellos piensan, es una visión de vida, mientras nosotros quienes somos parte de los pueblos indígenas tenemos otra forma de ver la vida, otra forma de entenderla, y eso es muy valioso de los medios comunitarios que se replica y a mí me surge también esto de que muchas veces en los primeros años escuchaba mucho una frase que decía, somos la voz de los sin voz, pero a lo largo del tiempo fui entendiendo que nosotros no somos la voz de nadie, o sea, todos hemos tenido voz, lo que pasa es que eh, ¿quién decide qué voz se puede escuchar y quién no? Entonces, siento que también hay una responsabilidad muy grande cuando eres comunicadora, comunicador, formas parte de un medio de comunicación o creas un medio de comunicación. Es una responsabilidad muy grande porque solo es un canal, solo es el altavoz para que los demás puedan expresar lo que sienten, lo que piensan. No somos la voz de nadie, en realidad solo somos ese canal que permite a otra mujer, a una joven, a una niña, expresar lo que siente, lo que vive y que otros han decidido que no, porque históricamente así ha sido en los medios, ¿no? Ellos deciden qué sale, cómo nos informan y por muchos años los pueblos indígenas no han tenido una información digna, ¿verdad? Solo llega lo que ellos deciden que nos tiene que llegar. Entonces, como para fortalecer nuestra identidad, nuestra forma de organización y de vida, sí es muy importante que los medios de comunicación también puedan darlo a conocer. Muy, muy bonita manera de describirlo. Sí, precisamente no estamos siendo la voz de nadie más, pero abriendo espacio para todas las voces, ¿verdad? Y en ese sentido, me gustaría preguntarte, bueno, dijiste algo muy, muy, muy interesante, que cada uno de nosotros tiene una voz, pero también en la experiencia. A veces no todos hemos reconocido que tenemos una voz. A veces hay voces que pueden ser apachadas, digámosle así,
Mm, Entonces, sobre todo en la niñez, y, y estamos hablando de que el que existan muchas voces es muy importante porque es como se construye la comunidad a través de la comunicación, ¿verdad? A través de intercambiar lo que pensamos, lo que sentimos como comunidades. Así se identifican los retos que tienen las comunidades, así se identifican las alegrías que pasan las comunidades. Pero en el caso de los niños, ¿cuál sería tu consejo para los padres que nos escuchan, para los padres, para los abuelos? A veces hay niños que les gusta platicar, que les gusta preguntar y a veces no son escuchados y sobre todo también a las niñas. ¿Qué sería tu consejo como una persona que ha sido comunicadora por tanto tiempo y que está tan en sintonía con su propia voz? ujú, ¿Qué es lo que necesitan los niños y las niñas para no perder su voz? sí. Bueno, yo podría eh, hablar de un proceso directo que estuve acompañando justamente en la radio en la que formé parte. Bueno, ahora soy parte también de otra radio comunitaria, no de Zumpango, pero de Santo Domingo, Chinacó. Pero en su momento, cuando estuve en la radio de Zumpango, acompañamos un proceso de niños junto a una compañera que ha sido también de mucho aporte, fue de mucho aporte a la radio, Angélica Cubur, que estuvo dirigiendo un proceso de formación con niños comunicadores. Y cuando nosotros pensamos en este proceso de formación, eh, hace alrededor de unos 8 o 9 años, dijimos, bueno, nosotros entramos muy pequeñas, bueno, en mi caso, yo tenía 14 años, ya era como adolescente, pero luego decíamos y pensábamos que siempre es importante tener este intercambio intergeneracional, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nuestros abuelos ya no estén? ¿O qué pasaría cuando los adultos decidan retirarse de las radios y así? Y pensamos en un proceso de formación para niñas y niños de 9 años a 14. Para nosotros fue como algo muy bonito ver que muchos padres inscribieron a sus hijos, tuvieron alrededor de 20 niños en este proceso de formación en el que grabaron spot, hicieron entrevistas, hicieron muchas cosas bonitas, pero junto a esta producción de radio también recibieron procesos de formación sobre identidad, idioma y muchas cosas bonitas. Y ahí pudimos darnos cuenta de que hemos, digamos, crecido incluso el hecho de que te digan, cállate, no puedes opinar, por ejemplo, que es una cuestión también muchas veces generacional. Hemos normalizado tanto la violencia en nosotros, en nuestros cuerpos, que si mi abuelo me decía a mí, cállate, o por ejemplo, si mi abuelo le decía a mi mamá, cállate, por ejemplo, es algo que se va a volver a reproducir de generación en generación. O sea, la violencia que se ha normalizado y que se ha pasado, ¿verdad? De generación en generación. O sea, la verdad es que cuando hablamos de violencia en un país como Guatemala es algo muy complejo, ¿verdad? Porque no es cuestión de que no se le quiera dar voz a los niños, pienso, es algo que también se ha aprendido, decir que los niños, bueno, que se callen o que si hay una discusión, una plática de adultos que, bueno, salgan. Sin embargo, romper también con esas violencias, las formas de violencia que hemos normalizado muchas veces es importante, ¿no? Creo que también ahora esta generación eh, tiene un poco más de información, de decir, bueno, los niños tienen derecho a poder expresarse, tienen derecho a emitir, también a compartir lo que piensan, lo que sienten, y eso pasa mucho también por cómo nos involucramos y cómo formamos nuestros vínculos con los más pequeños, ¿verdad? En mi caso, yo tengo una hija de 13 años y, y pues también, o sea, hay que digamos, fomentar, digamos, el hecho de que ella pues haya crecido con una comunicadora también una ventaja, diría yo, porque ella
también ha aprendido como a desenvolverse un poco más, pero en el caso de los niños no pasa en todos, ¿no? Entonces, creo que también hay que dejar de normalizar ciertas cosas, ciertas violencias, como el hecho de callarlos cuando estén opinando. Pues bueno, eso es un proceso muy grande de reflexión también, ¿verdad? Hacia lo que se nos ha enseñado y normalizado. Entonces, pues sí, he aprendido muchas cosas con este proceso que les mencionaba, ¿verdad? Como niñas de 8 años se vio con una gran capacidad de querer estar en radio y eso lo hicieron, sus padres les preguntaron, pero hubo también una respuesta positiva de parte de los padres, es decir, bueno, entender que sus hijas están creciendo y tienen derecho a expresarse y entonces ya hay como un cambio también de pensamiento, ¿no? Yo siento eso, que tiene que haber, es necesario un cambio de pensamiento, de eso que nos hacían nuestros bisabuelos, tatarabuelos, no sé qué, o que venía de generación en generación porque así se había normalizado y que no, ¿verdad? Ahora podemos romper con eso. Muchas gracias por compartir esa sabiduría. Yo creo que yo dejaría con nuestra audiencia la pregunta y pues conmigo misma también, em, ¿cómo estoy interactuando con las personas que están en mi círculo familiar, en comunitario, a todas las edades, con niños, con niñas, con los ancianos, con las personas de mi edad? ¿Cómo me estoy comunicando? Y parte de la comunicación no es solamente hablar y hablar, pero también escuchar, ¿verdad? Dar el espacio para que las otras personas puedan ser escuchadas y sobre todo a los niños. Si tal vez he sido de las personas que se acostumbra a decirle a los niños que se callen o que no hablen tanto, tal vez a lo mejor puedo comenzar por hacerles preguntas. Es un proceso que lleva paciencia, lleva tiempo, pero yo creo que el no silenciar las voces, tanto de ancianos como de niños, es un ejercicio que puede beneficiar mucho, no solo a nuestro entorno familiar, pero también a nuestras comunidades. Bueno. Ya estamos terminando. Yo creo que podríamos seguirle haciendo muchas preguntas a Elsa, pero no tenemos todo el tiempo del mundo hoy. Yo creo que em, has demostrado mucho el cariño, el carisma y el amor por esta profesión que has llevado desde bastante tiempo. Me gustaría que pudiéramos terminar eh, con tus palabras. ¿Qué quisieras tú decir a nuestra audiencia? Tenemos audiencia de diferentes grupos mayas en diferentes países. ¿Cuál sería tu mensaje como Elsa? Bueno, creo que desde el campo de la comunicación, em, creo que es importante escribir nuestras propias historias, ¿no? Bueno, yo diría que la comunicación es una herramienta muy poderosa para poder visibilizar todas las problemáticas, elevar las demandas de las diferentes poblaciones que habitamos en Guatemala, demostrar también al mundo, no solo entre nosotros los pueblos, sino a todos los demás, que nosotros también proponemos soluciones y que también estamos trabajando todos los días porque haya mejores condiciones de vida. No es que como esperemos que todos nos lo den, sino que los propios pueblos históricamente están creando, están teniendo soluciones, están luchando día con día. Hay muchas cosas que contar acerca de lo que están haciendo los pueblos eh, en Guatemala, solo que a veces los espacios no son lo suficientes. Las historias son muchas y las historias nos están contando con suficiente, eh, digamos, los medios no están cubriendo tanto estas historias porque están tan lejanos, ¿verdad? Entonces, creo que también el escuchar, eh, en esto de la comunicación es muy importante la escucha, la conversación, solo así podemos conocer estas historias
y fundirlas, ¿no? Y sobre todo cuando hacemos comunicación desde los pueblos también, ¿verdad? Mostrar que tenemos mucha capacidad, estamos construyendo también nuestros propios procesos de comunicación, y que son muy válidos, son muy importantes, porque vienen desde las iniciativas de los pueblos y están siendo gestionados por los propios pueblos. Y, y bueno, yo ahora estoy parte de un medio nativo digital, pero siempre veo este espacio como un espacio en donde puedo hablar de estas historias que no han tenido la oportunidad de salir a ser escuchadas. Entonces creo que para nosotros las mujeres y los hombres creo que provenimos de pueblos indígenas, siempre hay una responsabilidad en donde quiera que vayamos, ¿no? Bueno, cuando tenemos la conciencia, una conciencia social también de poder trabajar, digamos, con los pueblos, es tener ese compromiso social de decir, bueno, en cada espacio que esté, voy a tratar la manera de poder visibilizar o ser ese canal para que las historias sean escuchadas. Bueno, eso puedo decir, hay muchas más cosas que decir, pero como siempre suele pasar, y me pasa a mí también cuando entrevisto a alguien, que a veces se me pasan ciertas cosas y a mí me pasa esto, ¿no? Que luego después de una entrevista digo, ay, debí decir esto, pero pues seguramente vamos a seguir en conversación y cualquier pues cosa, pues yo estoy en mis redes y también pueden escuchar los trabajos que hemos hecho y que hemos acompañado. Sí, muchísimas gracias por ese mensaje tan alentador. Cordialmente invitados para seguir el trabajo de Elsa. Seguro que tienen que escuchar algunas de las podcasts que ella ha producido. Son muy profesionales, muy bien hechos y con historias que merecen ser escuchadas. Entonces, muchísimas gracias. En la descripción vamos a dejar el enlace donde pueden seguir el trabajo de Elsa. Muchísimas gracias por el tiempo, gracias por acompañarnos, gracias por dejarnos en qué pensar sobre la comunicación no solo a nivel social, pero a nivel familiar, incluso tal vez con nosotros mismos. La pregunta que dejaría a nuestra audiencia, aparte de cómo nos estamos comunicando con los demás, es cómo nos estamos escuchando a nosotros mismos, cómo estamos escuchando también al entorno a donde nosotros vivimos. Muchísimas gracias, Elsa. Ya sabes que soy una de tus admiradoras. Muchísimas gracias por habernos dado este espacio. Hasta la próxima.